de esa forma es la que me gusta avanzar, pero debido a unas circunstancias personales y demás, es que ahora, solo por ahora, vamos a avanzar con imágenes, ¿bien? Pero espero poder darme a entender. Ahora bien, vamos a ver rápidamente lo que es la nomenclatura. Bien, quiero que se sientan libres de poder preguntar algo que no entiendan. La ayudantía es para eso, para tratar de que ustedes puedan entenderme. Y antes de empezar, se me estaba yendo un pequeño detalle. La mayoría mañana puede pasar ayudantía por la tarde. Sí. Sí, por la tarde. Sí, se puede. Sí, por la tarde. Mañana vamos a resolver el práctico. ¿Les parece bien o quieren hacer otro tipo de ejercicios? Sí, el práctico sería. El práctico, por favor, reacciones y intenciones. El práctico, lo último. El práctico es para mañana, pero... Ustedes tranquilos porque con el práctico vamos a suspenderlo para el lunes ya. Perfecto. Ya, igual voy a abogar por todo. Voy a abogar por todo, no se preocupen. Bien, entonces. ¿Ya? Pero les pido algo, estudien chicos. Los animo a estudiar. Algo que he aprendido, una pequeña reflexión por este momento. Hay veces estudiamos solo por estudiar para aprendernos en el momento y después más adelante nos olvidamos. Les aseguro que cada cosita que ustedes vayan viendo en su carrera lo van a utilizar en algún lugar donde ustedes trabajen. Mi persona trabaja en una empresa y ahí hasta desde el primer semestre, cosas del primer semestre tengo que estar aplicando en la empresa. Y cosas que quizás parecen pequeñas pero son importantes. Entonces, si estudien, pero con las ganas de que eso se les quede, ¿sí? No de que sea para el momento. Y ahora, al menos que la educación es virtual, tienen que tratar de ser un poco más autodidactas, ser más curiosos, investigar, porque la competencia más adelante es fuerte, chicos. Entonces ustedes tienen que, directamente les digo, competir entre ustedes en ser los mejores para poder más adelante ocupar algún cargo. Les recalco, las cosas que nosotros vemos acá pueden decir, ustedes pueden preguntarse, ¿y dónde lo voy a aplicar eso? ¿Cómo lo voy a aplicar? Hay cosas, chicos, de acá que se aplican en las industrias. Al menos si van a trabajar en una industria, sea petrolera o de alimentos, esto les va a caer bien. Bien, esa pequeña reflexión les dejo. Y bueno, entonces el práctico yo voy a abogar por ustedes para que lo dejemos, aunque sea un día antes del examen, ¿bien? Y así puedan hacerlo con calma. Bien, entonces vamos a ver la primera parte, que es los alcanos. Vamos a ver la nomenclatura en la química orgánica. Pero vamos a ver algo. Primero, los alcanos son hidrocarburos saturados. Acordémonos eso, ¿sí? Eso va a ser una pregunta, seguro va a ir en la parte teórica o algo. Los alcanos son hidrocarburos saturados de cadena abierta, ¿sí? Se dicen que son saturados porque no presentan dobles ni triple enlace, es decir, el átomo de carbono está hibridado tetrahedralmente, 4 lados. Estos cuatro puntitos que vemos acá son los 4 electrones que tiene el carbono. ¿A qué se debe eso? Vamos a ver acá, capa de valencia del átomo de carbono. Bien, aquí tengo un átomo de carbono y ya nosotros por teoría deberíamos saber que en el primer nivel, ¿sí? O en la primera capa de valencia hay 2 átomos de carbono. En la mayoría o en todos los átomos de carbono, en la primera capa hay 2 electrones. En la segunda capa o en la siguiente ya están el resto de los electrones que siempre van a tratar de cumplir el octeto, ¿sí? Desde la capa 2 en adelante, los átomos siempre van a tratar de tener 8 electrones. En este caso, ¿sí? El número atómico del carbono es 6, quiere decir que tiene 6 electrones y por tanto tiene 6 protones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros... siguen ingresando un momento, ya. Cuando nosotros decimos que el átomo siempre va a tratar de cumplir el octeto,
es lo siguiente. Yo tengo como el número atómico del carbono es 6. Tengo 2 electrones en la primera capa porque sí o sí van 2 en la primera capa, en la segunda ya está el resto. Tengo 4, pero como siempre buscan tener el octeto, entonces ¿qué quiere decir? Que aquí tengo 4 espacios vacíos. Entonces le faltan 4 electrones a mi carbono para que este sea un átomo estable. Pero como no es la naturaleza del carbono, entonces el carbono en sí atómicamente es un compuesto inestable. Por lo tanto, a eso se debe la valencia del átomo de carbono. Ustedes han debido ver la valencia del carbono, que es -4 más 4. ¿Han visto o no han visto que es -4 más 4 en colegio? Sí. Sí, ¿no es? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué quiere decir -4 y qué quiere decir +4? A ver, alguien que me pueda responder. -4 que perdió. Por los electrones y protones que tiene. Válida su respuesta, pero no es la correcta. A ver, ¿alguien? Bien. La valencia que ustedes han visto en colegio, seguro cuando estudiábamos la tabla de... Ya sea mis clases para que me digan. A ver, ahora sí. Bien, cuando nosotros veíamos la tabla periódica cuando estudiábamos en el colegio veíamos menos y más, pero de seguro muchos no nos hemos preguntado, yo personalmente no me he preguntado por qué era menos y por qué era más. Pero ahora bien, los electrones son negativos, entonces aquí tengo -1, voy a tratar de escribirlo bonito, ¿sí? Una carga negativa, otra carga negativa, otra carga negativa y tengo otra carga negativa. Entonces aquí tengo mi valencia, ya vamos a decirle así, -4. Pero como en esta parte donde puse estos círculos rojos, es la parte vacía del átomo de carbono, que es el lugar donde le faltan electrones para poder estabilizarse, pero no los tiene. Entonces, como esto es negativo, por lo tanto, vamos a ponerle así, carga positiva. Más, aquí más y más. Entonces, acá tengo la valencia de, ¿cuántos más tengo? Tengo 4. ¿Qué claro por qué ahora se debe la valencia de -4 y +4? Sí. Porque se quita electrones. Vamos a decir así más adelante porque tiene la característica de tener enlaces covalentes. No cede ni quita, solo comparte. Pero está claro, ¿no? Sí, Oxígeno. Ya, buenísimo. Bien, entonces esto de seguro va a entrar en su examen práctico, ¿sí? Alguna de estas cositas que les acabo de explicar va a entrar en su examen, así que tomen nota. Entonces esto sucede, vamos a decir así, en cualquier otro átomo. Vamos a buscar otro átomo para poder corroborar. Vamos a poner el sodio solo para verlo más grande. Ok, a ver, el potasio, vamos a ver el potasio, a ver si es que esto me sale más grande, no. No es potasio. Bien, aquí tengo el sodio, ¿ok? ¿Cuánto es la valencia del sodio en la tabla que yo vengo estudiando? -1. Más 1, ok. En el primer nivel les dije que siempre van a haber 2 electrones. Ya del segundo en adelante siempre va a buscar tener 8 electrones. Entonces aquí tenemos los 8 electrones en el segundo nivel, en la segunda capa, y en la última capa solo queda un electrón. Solo tenemos un electrón, que es este de acá. Entonces, ¿qué le es más fácil al sodio en este caso? ¿Ceder el electrón o buscar 7 electrones más para poder completar el octeto? Cederlo, ¿no ves? Entonces es como que lo va a despedir, y al despedirlo entonces va a quedar ese espacio del electrón va a quedar vacío. Y cuando queda
Más disculpar. Bien, entonces cuando lo cede ese electrón va a quedar ese espacio vacío. Entonces se genera una carga Negativa. ¿Qué carga se va a generar cuando se vaya ese electrón? Positivo. Cede el electrón y por lo tanto le va a quedar una carga positiva, y por eso es que el sodio tiene la valencia de +1, porque entre buscar 7 electrones y solo dar un electrón, entonces se estabiliza más fácilmente dando un electrón que buscando 7 electrones, porque recordemos, lo que va a estabilizar a un átomo es cuando cumpla la regla del octeto. Entonces, al irse este electrón, si se fue a otro lado, a otro átomo, cuando se va, entonces ya este nivel se anula, esta capa se anula, entonces su capa sería esta última, la de los 8 electrones, y por lo tanto, de esa forma se estabiliza. A eso se debe entonces la carga de +1 en el sodio. ¿Está quedando claro eso, no? Entonces quedarían como 11 protones y 10 electrones. Exactamente. Pero ¿cómo es que lo ceden estos electrones? No es nomás que lo bota así, sino que estos electrones le cede a alguien que lo necesita. Por ejemplo, vamos a ver el cloro. Vamos a ver un caso contrario. A ver, el cloro. Este es el cloro. Y ahora contemos cuántos electrones tenemos en nuestra última capa de valencia. 7. 7, ¿no? Voy a tomar en cuenta lo que participa. Pero bueno. Tenemos 7. Entonces, si este átomo, que es del cloro, tiene 7 electrones en su última capa de valencia, ¿qué le es más fácil? ¿Buscar un electrón o botar sus 7 electrones? ¿O buscar a quién darle sus 7 electrones? Buscar un electrón. Buscar a quién dar un electrón. Buscar quién le da un electrón, ¿verdad? Sí. Es más fácil eso. Entonces, por eso vemos nosotros el cloruro de sodio, que es la sal común, la sal de mesa, la sal que consumimos, es una unión entre el sodio y el cloro. Entonces el sodio le está dando ese electrón que tiene por demás para estabilizarse, y el cloro recibe ese electrón que le falta en su última capa de valencia. Entonces, al ocurrir ese fenómeno, donde está faltando un electrón, ambos átomos se estabilizan y se unen, y entonces forman el cloruro de sodio. Entonces, por eso es que es un compuesto estable. No está reaccionando, no está haciendo ningún estrago físicamente hablando. ¿Por qué? Porque se han estabilizado. Pero si yo tengo sodio solito, el sodio solito es peligroso. Yo pongo sodio en agua y esto arde. Entonces, ahí se equilibran los átomos. ¿Quedó claro? Sí. Sí, Sí, clarísimo. Belleza. Bien. Entonces volvemos ahora a la química orgánica. En este caso, el átomo de carbono no es excepcional a ese tipo de comportamiento de más o menos. En este caso, cabalmente tiene 4 electrones, entonces por eso tiene -4 y +4, porque le conviene a la vez ceder esos electrones o a la vez recibir electrones. Porque como el octeto hace referencia al número 8, en este caso 8 electrones, como el átomo de carbono tiene 4 en su última capa de valencia, es como que le da igual ceder o aceptar electrones. Por eso le ponen la valencia -4 y +4. ¿Ok? Entonces, las reacciones características de los alcanos es la sustitución electrofílica. Esa tarea la van a investigar ya. Reacción característica de los alcanos. ¿Cuál es la reacción característica? Es la sustitución electrofílica. ¿Y qué quiere decir sustitución electrofílica? Tarea para su examen, les voy adelantando. ¿Qué es sustitución electrofílica y qué es sustitución nucleofílica? Anótenlo ahí en su cuadernito donde estén apuntando. ¿Qué es sustitución nucleofílica? ¿Bien? Electrofílica y nucleofílica. Bien, importante, se dice que está hibridado tetrahedralmente cuando el átomo de carbono se encuentra unido a 4 átomos de hidrógeno. ¿Qué es hibridado? Que se añadieron átomos de hidrógeno. Bien,
¿qué es el carbono? ¿Por qué tiene 4 electrones en su último nivel? Bueno, básicamente es lo que les dije, ¿no? Porque le mostré con una forma de dibujo. Ya esto es una forma más un poco explicativa de la forma espacial del átomo de carbono. Pero no lo vamos a ver en este caso y vamos a pasar directamente en este caso, de acá, la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me permite apreciar la unión de átomos de carbono-carbono, carbono-hidrógeno o incluso quizá otro tipo de átomos, otro tipo de compuestos. Esta unión se da con la finalidad de alcanzar una estabilidad, dueto. Esta unión se da mediante el proceso en el que se comporten o comparten los electrones y a esta acción se denomina enlace covalente. ¿Ya? Bien. El átomo de carbono, antes de compartir sus electrones, está en esta forma, con sus 4 electrones. Obviamente tiene 6, pero el primer nivel donde están los 2 electrones no se los toma en cuenta porque ya es un nivel o una capa estable, o un nivel estable, vamos a decir así. Acá ya el átomo de carbono está hibridado, o sea que tiene hidrógenos a su alrededor. Y en este caso, por ejemplo, el hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene en su capa de valencia? Uno, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el hidrógeno. Bueno, ahí está, a ver. Aquí tenemos un hidrógeno. El hidrógeno básicamente tiene un electrón. Y ese electrón para el hidrógeno es como que vale oro, ¿sí? Tampoco es que así nomás deliberadamente va a dar quizás su electrón. Entonces, ¿qué es lo que hace el carbono con el hidrógeno? Estos que tienen afinidad. El hidrógeno le dice, te comparto el electrón, pero no te lo regalo. Entonces le comparte el electrón al carbono para que el carbono pueda estabilizarse. Y a la misma vez el carbono le comparte ese electrón al hidrógeno para que al menos su primer nivel tengan los 2 electrones que en los átomos les dije que en el primer nivel hay 2 electrones sí o sí. Entonces, en este caso, a eso se llama enlace covalente. No ceden ni aceptan electrones, lo comparten. Porque como les dije, al hidrógeno su electrón le vale oro, por así decir. Entonces le dice al carbono, solo te lo comparto, te lo presto, pero no te lo regalo. Y el carbono básicamente le dice lo mismo. Yo también mi electrón te lo presto para que completes tus 2 electrones en su primer nivel, pero no te los regalo. Ya, ahora sí. Entonces a eso se llama enlace covalente, ¿ok? Bien. Y entonces las estructuras de Lewis me muestran los electrones que están compartidos o que están unidos o enlazados, vamos a decir así. Y estos 2 puntitos se traducen a lo que nosotros vemos generalmente como unas líneas, que son los enlaces. Estos enlaces, ¿sí?, hacen referencia en este caso a 2 electrones, ¿sí? Pero para no estar escribiendo así puntitos, raya, puntitos, directamente se ponen las rayitas. Bien. Entonces pasamos ahora a esta parte que dice, los enlaces que se establecen son de tipo sigma, unión sigma. Este tipo de unión es fuerte y son difíciles de romper. Es por eso que se necesitan condiciones altas de temperatura para hacerlos reaccionar. Tipo de ruptura, las rupturas de un enlace covalente pueden ocurrir ruptura homolítica y heterolítica, ¿ya? Pero antes de ver eso vamos a ver qué es un enlace sigma. Vamos a tratar de ver, un alqueno. No, vamos a ver esta forma, un ratito. Acá, creo que este es el mejor ejemplo que podemos tener. Este de acá es un eteno o etileno, ¿sí? Con el que se produce el polietileno, que son un plástico, de seguro ya han expuesto, van a exponer de eso, creo que más adelante van a exponer. Esta es la molécula de etileno. Con esta molécula, vamos a decir así, se producen plásticos.
¿Ya? Entonces vemos acá en esta parte dos enlaces. Ya vamos a ver el primero. El primero es un enlace sigma, ¿ya? Enlace sigma. El enlace sigma quiere decir que entre carbono y carbono se están compartiendo el electrón, ¿sí? Se están compartiendo el electrón de una forma mutua, de una forma en la que es como que se agarran las manos, ¿sí? Y como que hacen empanada y demás, se agarran. Entonces, a eso se debe un enlace fuerte. El enlace sigma es un enlace fuerte y por eso es difícil de romper. Por eso se necesitan condiciones de temperatura o incluso presión de seguro elevadas para poder romper este enlace, porque están bien agarrados, como vemos aquí en la gráfica. En cambio, el enlace pi, el que vemos acá, el enlace pi, es un enlace débil. Este enlace es como un imán. Cuando nosotros tenemos un imán y lo acercamos a un metal, vemos cómo se quieren unir, pero es fácil de separarlos. ¿Alguna vez han probado así con un imán, acercar a un metal pero no dejar que se peguen? Sí. Bien. Entonces, ahí nosotros vemos que estos dos tipos de enlace. El primer enlace es cuando algo ya está pegado, ya está amarrado. En cambio aquí el enlace pi es un enlace débil porque es como una atracción, pero no están unidos así directamente. Entonces por eso es un enlace débil, es fácil de romper. Entonces por eso vamos a ver nosotros en la materia que los alcanos no tienen muchas reacciones. ¿Y por qué no tienen muchas reacciones? Porque la característica de los alcanos es que poseen un enlace simple, un enlace pi, que es un enlace fuerte. Debido a esa fortaleza de su enlace es que no tienen muchas reacciones. En cambio ya vamos a ver los alquenos, y los alquinos tienen varias reacciones. ¿A qué se debe esa reacción? Que como tiene un enlace débil es fácil de romper, entonces por lo tanto es fácil de que reaccione con otros compuestos. Bien, entonces volvemos a nuestra presentación. Ya en cuanto a las rupturas homolíticas y heterolíticas es cuando se separan un compuesto, los átomos de un compuesto se separan y cada uno se lleva su electrón, se llama ruptura homolítica, ¿ya? Y una ruptura heterolítica es cuando los dos átomos o varios átomos de un compuesto se separan y uno se lleva todos los electrones y uno se queda sin electrón, entonces a eso se llama ruptura heterolítica. Y en la ruptura homolítica se forman los radicales y en la ruptura heterolítica se forman catión y anión. Bien, esto es carga formal, esto no lo vamos a ver ahorita, sí, más adelante lo vamos a ver. Y ahora vamos a ver lo que es la nomenclatura, ¿sí? Que esta partecita es bastante importante. Un momento, por favor. Ok, ya, la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Un conjunto de reglas o normas que se utilizan para nombrar a todos los compuestos orgánicos e inorgánicos. En química orgánica se utilizan las reglas establecidas por la IUPAC. Y bueno, ¿qué es la IUPAC? Es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La IUPAC establece una nomenclatura sistemática que menciona lo siguiente. Y presten bastante atención a esta parte. Se las voy a pasar estas diapositivas, pero presten atención a esto. Esto es como que son las reglas para nombrar compuestos orgánicos. 1. Debe ubicarse la cadena principal, CP, que es la cadena continua más larga de átomos de carbono. El punto número 2. Debe enumerarse iniciando por el lado más próximo a una ramificación. Punto número 3. Identificar los grupos sustituyentes radicales unidos a la cadena principal, CP, o sea, metil, etil, etc. Y debe ordenarse alfabéticamente, ese es el punto 4. Y bien, vamos a pasar directamente entonces a un ejemplo. Para recordar directamente, cuando nosotros tenemos un átomo de carbono, el prefijo que se utiliza es met. Por ejemplo, metano. Metano es este compuesto de acá. Este de acá es el metano, un solo átomo de carbono hibridado por 4 hidrógenos para completar
el octeto en el carbono y los 2 electrones en el hidrógeno con enlace covalente. Et ya quiere decir etano, 2 es el et y se puede decir etano o etil, es radical. Entonces, esto para que nosotros podamos aprender. Met significa un átomo de carbono, vamos a decir así, et 2 átomos de carbono, prop 3, but 4, pen 5, etc. Y podemos decir metano cuando este compuesto ya está estable, y metil cuando es un radical, o sea, cuando no tiene un hidrógeno, cuando tiene un electrón libre, vamos a decir así. Bien, y aquí tenemos un ejemplo, nombre del compuesto. Para nombrar el compuesto, bueno, tenemos acá el prefijo que es met, et, prop, etc. Y la terminación indica el hidrocarburo analizado. La fórmula global de los alcanos, vamos a ver cómo funciona esta fórmula de acá, la fórmula global. Entonces vamos a empezar a ver cómo se utiliza esta fórmula y a nombrar los alcanos. Nota, es importante saturar y hibridar el esqueleto carbónico antes de asignarle el nombre que corresponde. Si no tienen hidrógeno, entonces vamos a saturar. Tenemos aquí un ejemplo 1, que es el propano. ¿Qué quiere decir el prop? Que tiene 3 átomos de carbono unidos entre sí. Y como estamos en la parte de alcanos, entonces estos son enlaces fuertes, son enlaces simples que se conocen como enlaces sigma. Ahora bien, pregunto, ¿por qué este carbono tiene 3 hidrógenos, este tiene 2, este tiene de nuevo 3, y por qué ninguno tiene 4 electrones 4 hidrógenos o un hidrógeno? Alguien que me diga el por qué. La fórmula global. Porque comparten los electrones. Ya vamos. Están enlazados entre sí. Ya están saturados. Exactamente. Por ejemplo, aquí en el metano tiene 4 hidrógenos ya que están completando esa carga. Si yo retiro un hidrógeno, entonces este electrón, a ver, voy a tratar de dibujarlo un momento. Ya. Si yo retiro este hidrógeno, ¿está estable este compuesto o no está estable? No está estable. No, está estable. Muy bien, quiere decir entonces que por medio de este electrón, que os lo voy a dibujar ahorita, por medio de este electrón puede enlazarse a otro carbono o a otra cadena. Esto se traduce en una pequeña línea, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo, por eso tiene 3 hidrógenos acá. Los 4 electrones del carbono, 3 electrones están unidos al hidrógeno y un carbono está utilizando para unirse al otro átomo de carbono y así poder formar una cadena. ¿Me entienden eso? Sí. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y ahora en este carbono 2 tiene solo 2 hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Que 2 electrones lo están compartiendo con el hidrógeno, uno cada uno, y los otros 2 electrones de los 4 que tiene el carbono, uno para unirse a este átomo de carbono y el otro para unirse a este otro átomo de carbono. Yo les dije, ¿no? Es que las líneas significan 2 electrones enlazados, vamos a decir así. ¿Le entienden a esa parte también? Sí. Sí. Sí, se entiende. Bien. Ahora, el uso de la fórmula global, que tenemos aquí carbono N, hidrógeno 2N más 2, es cuando yo sumo la cantidad de los átomos, en este caso carbono e hidrógeno. Tengo 3 carbonos, entonces 3 carbonos. Y el hidrógeno, tengo 3 son 6 más 2 son 8. 8, entonces este es el propano. La fórmula global me ayuda a determinar eso. Por ejemplo, si yo tengo 3 carbonos, ¿cuántos hidrógenos necesito para saturar ese carbono? Entonces multiplico 2 por 3, 6, más 2, 8. Entonces, si yo tengo N carbonos, ¿cuántos hidrógenos necesito yo para saturar como un alcano a este carbono? Entonces, aplicamos la fórmula global, ¿ya? Y aplica esto a todos los alcanos que ustedes
formen, siempre y cuando tengan enlaces simples, aplica todo eso. Por ejemplo, el hexano, tengo 6 átomos de carbono. Si yo tengo 6, ¿cuántos hidrógenos necesito? 2 por 6, 12, más 2, 14. Entonces, para el hexano se necesita 14 hidrógenos para saturar. Entonces, 3 más 3 son 6. Y aquí, 8, 10, 12, 14. Cabalito. ¿Bien? Entonces, eso para aclarar en cuanto a la fórmula global. Y el hexano, bueno, hex por 6 átomos de carbono unidos entre sí. Y como todos tienen enlace simple, ponemos ano de hexano. Y eso es un alcano. Y así sucesivamente con los demás nombres. Bien, y una cadena principal es esto, ¿no? En este caso la cadena principal son las líneas o el esqueleto carbónico más largo. Vamos a ver ahorita con... Una pregunta. Dígame. Cuando armas la cadena, el primero es H3C y no sería CH3, no importa eso. No importa el orden. No importa el orden. Aquí lo ponen nomás para representar la unión entre carbonos, por ejemplo, acá, para que se pueda notar eso. Por eso lo ponen. Para que se pueda notar que el enlace es entre carbonos y no es entre hidrógenos. ¿Sí? Por si acaso, los enlaces son entre carbonos, no entre hidrógenos. H3C o CH3. No importa. Mientras ustedes sepan el concepto de que los enlaces carbónicos son entre carbonos, no entre hidrógenos, con eso es suficiente. Bueno, pues la otra Bien. pendeja. Ahora bien, acá tengo otro ejemplo donde hay ramificaciones. Aquí dice ramificación. ¿Ya? ¿Qué pasa en este caso? Yo tengo aquí 9 átomos de carbono, por lo que esto me hace dar un nombre de nonano. Nonano. ¿Por qué? Por 9 átomos de carbono unidos entre sí. Bien. Ahora, para nombrar esto, si yo reviso las reglas nuevamente, aquí dice, uy, ya me pasé. Aquí están las reglas, son 4 básicamente, donde me dice que primero debo ubicar la cadena principal, luego enumerar por el lado más próximo a una ramificación, luego identificar los grupos sustituyentes radicales unidos a la cadena principal CP y debe ordenarse alfabéticamente. Bien, entonces acá, mi cadena más larga, yo cuando tenga que dar nombre a un compuesto debo buscar la cadena más larga, ¿ok? Entonces aquí tengo, vamos a contar, a ver, de acá hasta acá, ¿cuántos átomos de carbono hay? Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8 átomos de carbono unidos entre sí. No sé si esa es mi cadena más larga. Vamos a probar con esta, aunque aquí ya está enumerado, ¿no? Y me dice. Entonces, si yo pruebo acá, un momento. Si yo pruebo acá, aquí tengo 9 átomos de carbono unidos entre sí, entonces esta es más larga. Y aunque si yo haga lo así, igual tengo 9 átomos de carbono. Ustedes pueden elegir la cadena principal que ustedes deseen. Les va a dar lo mismo, ¿ya? Siempre y cuando cumplan las reglas, lo demás les va a salir lo mismo, ¿ok? Entonces, bien, una vez yo haya identificado la cadena principal, debo enumerarla. Ese me dice la regla. Y debo empezar a enumerar desde el carbono más próximo a una ramificación. Entonces, ¿cuál es el carbono más próximo a una ramificación? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la derecha. De la derecha. Exactamente. Entonces empiezo a enumerar el carbono desde la derecha hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Belleza, ya voy cumpliendo con la regla número 2. Ahora, para nombrar, en este caso yo tengo sustituyentes, que en estos casos son radicales. Como tenemos una ramificación de un átomo de carbono, es met. Y como es un radical, termina il, metil. Y este es et por los 2 átomos de carbono y il porque es un radical.
¿Qué quiere decir un radical? Que aquí, por ejemplo, está unido a la cadena principal, tiene una carga libre y se une a este carbono de la cadena principal, en ambos casos. Entonces, una vez yo haya identificado las ramificaciones, debo nombrar, en este caso, en orden alfabético. Esa es la sugerencia, no nombrar en orden alfabético. Pero aclaro esta parte para que no gasten quizás mucho tiempo al momento de resolver los ejercicios. Si están apurados, ¿sí? Ustedes pueden nombrarlo directamente siguiendo la regla numérica. En el carbono 2 tengo un metil, entonces coloco, voy a tratar de escribir un texto acá. Un momento, por favor. 2-metil, 6-etilnonano. Exactamente, ahí. 2-metil, 6-etilnonano. Ambos nombres son válidos, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo me llamo Alex, pero a la vez me llamo Rodrigo. Entonces, uno me dice Alex, ya, soy yo. Otro me dice Rodrigo, también soy yo, soy la misma persona. Entonces, en los compuestos orgánicos pasa algo similar. Me dicen que se nombre en orden alfabético. Algunos me pueden llamar Vicente Ríos y Alex Rodrigo, primero por mi apellido. U otros al revés, primero el nombre y después el apellido, pero es la misma persona. ¿Ya? Entonces, más o menos sucede eso acá. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? En este caso está siguiendo el orden alfabético. Por lo tanto, lo que hace es poner, en el carbono 6 tengo un etil, y en el carbono 2 tengo un metil, y de último coloco el nombre de la cadena principal, que sería nonano, 6-etil, 2-metil, nonano. ¿Está claro eso? Sí. Sí, está claro. Una pregunta. Entre metil y nonano, ¿se coloca guión o así nomás? Puede colocarle guión para que se guíe mejor. Yo le voy a tratar de colocar aquí para que se guíe mejor. Ahí, para separar las cosas. Listo. Mejor si lo colocan así con el guión, separando cada cosa. Y eso. Sí, porque en el otro pero pusiste guión. Ya cuando yo... El guión, utilícenlo como ustedes lo vean conveniente, siempre y cuando se entienda el nombre. Separando 6-etil, 2-metil y nonano en este caso. Por ejemplo, si yo escribo de esta manera sin el guión, 6-etil, acá 2-metil nonano, de esa forma igual es válida, ¿sí? Mientras yo dé a entender quizás de lo que estoy hablando suficiente. ¿Ok? Alex, una pregunta. Mande. Digamos que a mí me da el nombre, ¿no? Y lo tengo que formular. Haría, digamos que en el 6 me pide etil, yo coloque C2H, o tengo que contar los hidrógenos con 5 al lado. ¿Qué? Puede colocar igual C2H5 de una forma abreviada. Sí. A eso se refiere, ¿no? O si está válido, si pide 6 etil, digamos, poner solamente C2 y H. ¿Eso está bien o tengo que completar el 5? ¿Cómo que A ver, C2H? creo que no es C2H. Dice que sin el subíndice 5 del hidrógeno, creo. Eso. Sería si cuando hay un carbono 2, hidrógeno 5, porque tiene que sumarlo. Pero cuando hay ramificaciones, ¿no? de hil, cuentan los carbonos, ¿no? Ahí hay 2 carbonos. Sí. Sí o sí tengo que completar 5 hidrógenos, ¿no? O lo puedo dejar C2H. Porque Sí, ahora le entendí. La materia no se crea ni se destruye, así que tiene que colocar carbono 2, hidrógeno 5, porque eso es lo que hay en esa ramificación. Ya. Entonces no se cuenta solamente los carbonos, ¿no? Yo pensaba que si ponía C2H ya era etil. No. En cualquier, ya sea metil, etil, propil, butil, etcétera. Bueno, excepto en el metil, porque ya solo tiene un carbono y un grupo de hidrógeno. Pero en todo se suma carbono, hidrógeno, incluso si hay oxígeno, nitrógeno o azufre, igual eso se cuenta. ¿Por qué?
ya como ingeniero nos tenemos que dar cuenta. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, así que no tiene que desaparecer nada ni aparecer de la nada nada, por así decirlo. Entonces, todo lo cuenta, ¿ok? Gracias, Alex. Ok, de nada. Bien, entonces vamos a ver este ejemplo número 5, que es el heptano, ¿ya? En caso del heptano quiere decir 7 átomos unidos entre sí. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo un ejercicio y no quiero escribir una cadena larga, la puedo abreviar. Por ejemplo, a ver acá. Esta parte que está marcada aquí son tres átomos de carbono, cada uno con 2 hidrógenos, son grupos que se parecen, entonces lo abrevian. Y aquí lo ponen heptano también, es un heptano, solo que colocan entre paréntesis carbono, hidrógeno 2, paréntesis 3, porque se repite 3 veces. Pero también se puede hacer esto 5 veces, porque aquí igual estos son los mismos. Entonces aquí podría ser de la siguiente manera. A ver, voy a escribir el texto. También se puede abreviar así. Sería hidrógeno. No quiere escribirse color. Una duda. Sí, dígame. Entonces no importa, del ejemplo 4, no importa el orden de cómo lo llamemos. Si cumplen las reglas, no importa. Ya el tema del orden alfabético ya es más un tema de orden, ¿no? Porque, por ejemplo, como le decía, mi apellido es Vicente, pero mi nombre es Alex. Algunos me pueden llamar Vicente Alex, como llamaban en el colegio primero por el apellido.